Planeta de Naciones. Internacionales. Usted dirá, pero ¿por qué panorama internacional? No van a hablar con Julio Castro. Sí, pero es que mire todo lo que tiene los titulares internacionales con respecto a COVID. 7 países caribeños estudian enmiendas para obligar a vacunarse, lo tiene Deutsche Welle. Chile registró nuevo mínimo histórico de la tasa de positividad de COVID, apenas 0,81%. Logran detectar 80% de casos de COVID-19 mediante un análisis de voz, lo tiene Mundo UR, donde también leemos que el G20 avanza en la firma de un acuerdo para el acceso global a las vacunas. Regulador sanitario brasileño interrumpe en el partido entre Brasil y Argentina. Eso lo hablaremos más adelante con un comentarista deportivo desde Argentina. 3x1. ¿Podría desarrollarse un fármaco que sirva contra el coronavirus, el dengue y el Zika? Bueno, es un trabajo de Infobae, la respuesta allí. Y Argentina, volviendo a hablar de Argentina, observa la variante Mu y acelera la vacunación para abrir fronteras. El gobierno de Argentina mira con atención el desarrollo de esa variante Mu del coronavirus, detectada por primera vez en Colombia y que también se extiende por Ecuador, y trata de acelerar la campaña de vacunación para poder volver a abrir las fronteras al turismo procedente de países como, por ejemplo, Paraguay. Y allí me detengo, y es el momento entonces de dar la bienvenida a Julio Castro. Él es médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, siempre un gusto, ¿eh? Buenos días, Román. Un placer. Un saludo a tus oyentes, a tu equipo de producción. Estoy un poco afónico porque estuve con parainfluenza, que es otro virus. No es COVID, la semana pasada, por si acaso. Así que a lo mejor me da un poco de tos en la entrevista. Bueno, pues nada, que se mejore muy pronto, doctor. ¿Qué toma para ello? Agua, inhalaciones con vapor de agua y inhalaciones con esteroides. Espera, esto es cuestión de tiempo. Doctor, la variante Mu, la mencionamos por primera vez la semana pasada, esa que comenzó a circular en Colombia. Hay preocupación en Ecuador, hay preocupación en Argentina. ¿Qué nos dice de esta variante Mu? ¿Qué peligros particulares tiene? ¿Está ya en Venezuela o podría estarlo? Hay que explicar un poco el contexto general de las variantes. Las variantes, que son modificaciones genéticas que sufre el virus, lo hace por un tema evolutivo, así como los seres humanos y la mayoría de las especies producimos cambios genéticos en nuestra propia estructura genética para mejorar. Los virus también lo hacen. O sea que no es que es un virus maluco que quiere mutar porque quiere embromar. La verdad no es así, pasa en todos los seres humanos. Los virus o las variantes se clasifican en 3 grandes tipos en este momento. Lo que se llama variables de interés, que la nomenclatura es B de Venezuela, o I, que es las siglas en inglés, variantes de preocupación y variantes altamente peligrosas. Esas son las 3 clasificaciones. En la medida que van apareciendo variantes, la Organización Mundial de la Salud va haciendo una evaluación de cuál es su capacidad de producir impacto en la salud importante con cada una, porque ya hay más de 14 variantes en este momento. ¿Okay? O sea, van en orden del alfabeto. Mu es la M, pero ya hay, como ustedes saben, hay lambda, hay eta, iota, kappa, hay muchas variantes, un poco para que entendamos que no es la única y que no necesariamente es la más importante. Pero ¿qué característica tiene? ¿Por qué se nombra Mu ahorita? Porque fue clasificada como variante de interés, que es BOI. Cuando es una variante de interés es que hay condiciones en su genética y tiene varias mutaciones acumuladas que pueden producir, bien sea lo que llamamos escape inmunológico, es decir, a pesar de que usted esté enfermo, le puede dar, cuando le agarra esta variante, le puede dar la enfermedad, puede tener alteración eventualmente a la efectividad de las vacunas, o en su defecto puede tener aumento de la transmisibilidad o mayor gravedad. Hay la sospecha de que pueda pasar, hasta ahora no se ha mostrado, pero hay la sospecha. Es una variante que está fundamentalmente en Sudamérica. En este momento se parece, la evidencia dice que se originó en Colombia, pero en este momento en Colombia quizás no es la más importante, pero sí es la más importante, por ejemplo, en Chile y probablemente en Perú. O sea, se está moviendo hacia el sur. ¿Okay? A diferencia, en el caso de Venezuela no veo muy claro qué está pasando. Sabemos que hay variante Delta, porque ya el laboratorio del INCE que vigila las mutaciones del SARS lo han detectado, pero del 100% de las personas que se infectan en el país, la verdad, al menos que yo sepa, no tenemos una información exacta de qué proporción de variantes hay en el país en este momento. Que en otros países se sabe porque los estudios genéticos para detectar eso se están haciendo frecuentemente. Yo creo que va a llegar en algún momento, porque por nuestra cercanía con Colombia, ahora teniendo variante Delta, muy probablemente
transmisión más alta, entre ellas van a tener una especie de, no de enfrentamiento, pero de interacción, y se va a sobreponer la que tenga lo que nosotros llamamos mayor fitness viral. El nombre es exactamente como el fitness de los seres humanos. Entre ellas tienen una interacción y la que tenga mayor transmisibilidad se sobrepone a la otra, y es lo que ha venido pasando progresivamente. Sí. En este momento, quizás la más preocupante en el mundo es Delta en general, y Mu empieza a crecer. Claro. Y ese fitness de la enfermedad de las variantes podrá llegar a ser tan corpulento como para que la efectividad de las vacunas caiga, doctor. Eso está en estudio. ¿Qué tan efectiva es la vacuna con todas estas variantes? Fíjate, no tenemos la capacidad de saberlo. dar esto tan rápido, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, de Delta tienes que acumular datos de varios países, cientos de miles de pacientes, para entender cómo funciona la variante con la vacuna. En relación a Mu, las mutaciones que tiene, que ya se han visto, porque ya se hizo la caracterización genética, ya se tiene la radiografía genética de la Mu, ¿no? Y hay dos mutaciones que tiene ella que pueden hacer pensar que quizás la actividad de las vacunas sea un poco menor, como es con Delta. Por ejemplo, Delta tiene una mutación en particular que hace que, por ejemplo, ya se sabe que la efectividad de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer y AstraZeneca, varía en un 8 o un 10% menos sobre el total, lo cual no es tan importante, pero ciertamente está allí. Un elemento fundamental de las variantes es que la gente debería preguntarse, ok, ¿qué puedo yo hacer como ciudadano contra la variante? Bueno, lo que siempre hemos dicho, la variante se produce en el momento que hay mucha transmisibilidad. Por ejemplo, Delta estuvo muy asociada a la alta replicación que hubo en la India. Millones de personas se contagiaron en la India en un relativamente corto periodo y apareció variante Delta. Probablemente muy pasó con Colombia, ¿okay? Pero lo que podemos hacer los ciudadanos es evitar la transmisibilidad, y eso es lo que hemos dicho todo el tiempo. Usar tapabocas, evitar sitios cerrados, evitar sitios donde hay gran cantidad de gente, porque si tú haces que la transmisión sea poca, la misma probabilidad de que la variante aparezca es poca. Donde hay mucha transmisión, hay muchas variantes. Donde hay poca transmisión, hay pocas variantes. Entonces, vacunarse sigue siendo un mandato, porque en la medida que tengas mayor cantidad de gente vacunada, hay menor transmisibilidad y hay menor capacidad de variantes. Entonces, están agarradas de la mano una cosa con la otra, la transmisión y la aparición de variantes. Sí, todavía esta mañana leía yo un tuit de alguien, no recuerdo ahora, que decía, bueno, ya he superado la enfermedad sin la merengada exploratoria, creo que fue el término que utilizó. Así que mi sistema inmunológico respondió. Todavía es increíble que alguien a estas alturas se escriba así, porque la semana pasada recién el llamado señor antivacuna, aquel que lideró las protestas contra las mascarillas y las vacunas, terminaba muriendo de COVID, y poco antes de morir decía, caramba, me equivoqué, que no sea tarde a seguirnos protegiendo, doctor. Es Julio Castro quien nos acompaña a esta hora. Nicolás Maduro habla de comenzar la vacunación en Venezuela en niños a partir de los 3 años. Dicen a Rosario Contreras que esas vacunas deberían estar debidamente comprobadas y adecuadas para la edad, con una vacuna que genere verdadera protección y no esté en fase experimental. ¿En algún otro país del mundo hoy se está vacunando a partir de los 3 años? No, Román, no que yo sepa al menos, el proceso de certificación de efectividad y seguridad de las vacunas en niños debe llevar el mismo camino que lleva en adultos. Y a pesar de que yo piense de que probablemente en los próximos meses eso va a ser un hecho, hasta que no sea un hecho, en el mundo deberíamos respetar esa nomenclatura y esa secuencia de los eventos. Es muy importante eso, más allá de hacer una declaración política. Creo que tenemos la responsabilidad, el mundo científico, de ajustarnos a lo que hace la ciencia. Hasta tanto no hay una evidencia clara de efectividad y seguridad de niños, de todo, de vacunas, de tratamiento, etcétera, etcétera, nosotros como ciencia no podemos violentar lo que hemos aprendido en casi 800 años de avance médico. Hasta ahora no hay certificación o evidencia clara científica de vacunación en niños menores de 12 años en el mundo. Doctor, hablaba hace un instante de estudios genéticos que están en permanente evolución en otros países.
de cifras que podemos manejar, porque fíjese que ha llamado mi atención esta mañana. Cuando revisamos las cifras de las últimas 24 horas, cifras oficiales de contagios y de muertos por COVID-19 en Venezuela, bueno, encontramos que hay un total ya de 340.187 casos desde el inicio de la pandemia. Y fui a la referencia, que es la página del Johns Hopkins, donde efectivamente, bueno, confirman esa cifra, porque es la cifra oficial, y eso es lo que hace el Johns Hopkins. Y me di a la tarea de buscar países que estén más o menos por el orden de las 340.000 personas contagiadas. He encontrado Uruguay con 385.000, Omán con 300.000, República Dominicana 350.000, 350.000 también en Irlanda, unas 340.000 en Honduras. Pero cuando me voy a la población de esos países, encuentro que en Uruguay son 3,5 millones de personas, en Omán casi 5, en República Dominicana 10, en Honduras casi 10, en Irlanda casi 5, y en Venezuela estamos cerca de los 30 millones, o al menos lo estábamos. ¿Estadísticamente es eso posible, doctor? Fíjate, Román, ya le estás entrando a la epidemiología, ¿ok? Por eso que tú hiciste es un análisis epidemiológico importante. Esto no es fácil explicarlo lo que voy a decir. Venezuela tiene un subregistro muy importante. ¿Qué significa eso? Que, te digo, hoy en día, te voy a decir números exactos, hoy en día Colombia hace alrededor de unas 70.000 pruebas de PCR por día, ¿ok? Venezuela debe estar haciendo, nunca lo hemos dicho, nunca lo hemos sabido, pero nosotros calculamos que está haciendo unas 3.000 pruebas de PCR al día oficialmente, ¿ok? Ya por ahí vas a tener un subregistro muy importante, ¿ok? Por lo tanto, esos números que no reflejan la cantidad o la mayoría de personas que se infectan de Venezuela de coronavirus, ¿ok? Eso es un hecho, eso no, creo que todo el mundo lo reconoce, ahí no hay mucho que decir. Pero contrastante eso, y puede sonar paradójico, la evidencia que tenemos, porque nosotros hacemos un monitoreo de los hospitales y obviamente los números no son eso. El número de casos que llega, que nunca tienen diagnóstico, 85% de los casos en el país que están en hospitales en este momento hospitalizados, claramente con casos de COVID, no tienen diagnóstico, por lo tanto no están en la cuenta oficial. Entonces, a pesar de su registro, Venezuela, comparado con Colombia, Perú, Ecuador, Chile, ha tenido un impacto tangiblemente menor, ¿ok? Esto lo decimos con toda la responsabilidad del mundo, no es que queremos hacerle la venia al gobierno ni nada de eso, científicamente, por la cantidad de fallecidos reales. Nosotros contamos los fallecidos que no tienen diagnóstico, la ocupación de los hospitales, el número de camas de terapia intensiva, etcétera. Usamos por lo menos 17 otros indicadores más. Y en Venezuela el impacto ha sido menor. La pregunta es ¿por qué? ¿Okay? Y ya nosotros hemos estado publicando investigación científica con modelos matemáticos, con Big Data, con análisis muy profundos hechos con grupos de investigadores venezolanos y de otra parte del país, donde está la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Instituto de Medicina Tropical en Venezuela, la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y el principal determinante para este impacto menor de la pandemia en Venezuela son dos grandes determinantes. El primero, la falta de gasolina, y el segundo, la hiperinflación y la situación económica. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú no tienes gasolina, yo le pregunto a la gente, ¿desde cuándo un caraqueño no va para Valencia a visitar a un familiar que tiene en Valencia? Probablemente hace 3 o 4 años. Pero además de que se altera la movilización en el país, también se altera la movilidad dentro de las ciudades, y tenemos data dura, estoy hablando de data de Big Data, de miles de millones de datos, desde hace 10 o 12 años de la movilidad del venezolano, está muy reducida por este tema, no solamente la gasolina, sino temas como la inflación. Esta epidemia en el mundo, y aquí voy a hablar del mundo entero, ha sido una epidemia fundamentalmente que ha atacado, o más intensamente ha atacado, a los países que tienen Producto Interno Bruto alto. ¿Qué significa? Aquellos países con economías desarrolladas, muy intensas, con mucho volumen de personas en la calle en consecuencia de la actividad económica, y hemos visto pocos casos en África. O sea, entonces Venezuela está en el camino más parecido a África en términos de transmisión que parecido a Europa o Norteamérica, ¿ok? Que son como los grandes paradigmas de la transmisión y el número de casos en el COVID en este momento. Entonces, hay variantes antropológicas, económicas, sociales, que hacen que tengas más transmisión o menos transmisión, aún en países parecidos como nosotros y Colombia. Y esa es una explicación científica de que, entendiendo que es su registro, pero también tenemos que entender, porque tenemos que ser honestos con la ciencia, de que hay unos determinantes de transmisión
que ralentizan la transmisión. Eso es bueno para Venezuela. Bueno, es bueno para Venezuela en COVID, pero no es bueno para Venezuela en desarrollo. Claro. Entonces, son cosas como contrastantes, pero lamentablemente la ciencia es así. Claro, qué interesante explicación. Gracias, doctor. A reposar, ¿eh? Le afectamos más la voz todavía en estos minutos. Sí, un abrazo, Román. Saludos. Hasta luego. Julio Castro nos ha acompañado, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central